Pues, ¿quién está examinando y guiando tu corazón? Cuando era pequeño, cuando tenía 15 años, Millescar, era por el 2010 y me perdí en el monte. Iba por la sierra de Urbasa, ¿no? Más en concreto en el San Donato, y lo curioso es que no iba solo, íbamos con un grupo de scouts y teníamos un buen guía. Era un mapa y nos iba indicando cada día qué teníamos que hacer, qué rutas tomar, dónde parar. Bueno, y todo iba fenomenal. La guía esa estaba perfectamente preparada. Y un día, pues de repente decidimos no hacerle caso. Y lo que estaba estipulado en hacer en 2 días, pues cuando terminamos el primer día y llegamos a la falda de la sierra, decimos, oye, ¿y por qué no seguimos? Aunque en la guía decía, parad aquí, repostad, descansad, comer, nosotros decimos, subimos al monte, ¿por qué no? Pues nos dejamos guiar por nuestros instintos y tiramos. Y empezamos a subir el monte y llegamos hasta la cima y empezamos a caminar por toda la sierra. Cuando de repente, una niebla, pero la niebla más intensa que he visto nunca, nos engulló. Iba caminando de repente y solo si hacía así podía ver más o menos la silueta de mis manos. Hasta que no hacía así no podía ver en detalle mi mano. Estábamos completamente atrapados y perdidos. En la sierra íbamos por la cima y había 2 precipicios, uno a cada lado. Entonces, nos era imposible movernos en grupo. Íbamos en fila india, uno detrás del otro. El monitor iba delante. Y cada 5 minutos o menos, el monitor gritaba su nombre y en orden íbamos gritando nuestro nombre. Porque éramos incapaces de saber dónde estábamos, ni a dónde nos dirigíamos. Bueno. Qué gran error haber dejado de seguir el mapa y la guía. Estuvimos 24 horas perdidos ahí arriba. Estábamos atrapados, porque para descender, no encontrábamos el camino para descender, pero es que encima era un precipicio tan grande que el camino para pasar era así. Y estábamos bloqueados, estábamos atrapados. Intentamos encontrar un agujero donde nos agazapamos, rebuscamos entre las mochilas, encontramos unas latas de albóndigas que eran, comida de perro, pero con el hambre que había, yo creo que nunca he comido una comida tan mala y estar tan agradecido y con tantas ganas y ansias. Poco más adelante, unas horas después, encontramos una ermita, un refugio, que no deberíamos de haberlo encontrado, pero así de perdidos estábamos, y conseguimos pasar la noche ahí. Sacamos las cantimploras afuera para ver si con la intensidad de la niebla o el rocío de la mañana, a ver si con suerte alguna que otra gota se condensaba en la pequeña boquilla y caía dentro. Una sed que pasamos en 24 horas casi sin beber nada. Bueno. Poco después, yo creo que estuvimos 24 horas y ya la niebla se disipó. No desapareció, pero bueno, ya podíamos ver un poco más a la redonda. Encontramos el camino y bajamos poco a poco porque estábamos muy bloqueados. El peligro, el cansancio, la sed, el hambre era terrible. Nuestro error fue grave y muy claro. Dejamos de seguir esa guía, ¿no? Nos dejamos seguir por los instintos. Y es verdad, llegamos seguros a casa. Pero puede que esta sea mi historia de cuando yo me perdí en el monte. Pero es la historia de todos nosotros, sin Cristo, perdidos, ¿verdad? Dios nos ha dado su verdad en su palabra, pero muchas veces la ignoramos en nuestro día a día y seguimos nuestro instinto, ¿verdad? Y aunque creemos que elegimos caminos que son correctos o que parecen correctos, pero realmente nos llevan a la muerte. Solo cuando reconocemos que estamos perdidos y aceptamos a Jesucristo como nuestro único guía y salvador, Él no solo nos saca del peligro del pecado, sino que encima nos lleva por el camino eterno. Es increíble. Él es el camino, la verdad y la vida. Y fuera de Él no hay regreso seguro a casa.
No hay. Así que en el día de hoy, deja que sea Dios quien examine y guíe tu corazón y que te lleve al camino eterno. Deja que el Padre que tanto te cuida y te quiere cada día, te examine cada día y te guíe. David, en este salmo, reconoce su necesidad de ser examinado, ¿verdad? Y guiado por Dios, al ver lo increíble que es Él. Así es como lo vemos. Y empieza con el versículo 1. El salmista empieza contándonos la belleza. Es que hay mucha belleza en ser examinados por Dios. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Y es que empieza al principio así, pero termina igual. Al final, los últimos 2 versículos también termina reconociendo la necesidad que tiene de ser examinado. Dice versículo 23-24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. David nos enseña la majestuosidad del Padre y de nuestra dependencia absoluta de Él, ¿verdad? Y nos lo hace ver al ver cómo es Dios. Así es como lo vemos. Cuando vemos su grandeza, cuando vemos su santidad, su amor, su justicia, su gracia, vemos a nuestro Padre y entendemos nuestra necesidad de ser corregidos, de ser cuidados y de ser guiados por un Padre, por un Dios que es santo, que es justo, que es perfecto y nos lo guía, nos guía en amor. Así que hoy David nos lo enseña a través de 4 atributos de Dios, 4 atributos incomunicables de Dios. Nos hace ver cómo Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es omnipotente y Dios es santo. Vamos a ir viendo estos 4 atributos y cómo eso nos hace ver nuestra necesidad de ser examinados, nuestra dependencia de su guía y ver la majestuosidad de ello. Pues me gustaría orar y empezamos. Señor, qué grande eres. Queremos darte a ti toda la alabanza. Queremos olvidarnos de nosotros mismos, centrarnos en ti y ver tu belleza, Señor, ahí donde vamos. Solo cuando te vemos a ti, vemos nuestra gran necesidad de ti, Señor. Ayúdanos a tener un corazón, Señor, centrado en ti. Ayúdanos a cada día, humildemente, reconocer que necesito ser examinado por ti y que necesito tu guía. Es solo tu guía me saca de la oscuridad, Señor. Es solo tu guía es luz, pues tú eres amor y tú me vas a cuidar como un padre en cada momento, un padre tan personal. Es precioso. Gracias, porque tú eres el único que puede salvarme, Señor. Y ya lo has hecho. Gracias por tanto. En nombre de Jesús oramos. Amén. Salmos es el libro más largo de toda la Biblia. Y los salmos varían en varios autores, ¿verdad? Hay varios que son conocidos, hay otros que son igual desconocidos. Y también hay muchos temas. Y eso es maravilloso, ¿no? Hay desde la santidad de Dios hasta el sufrimiento humano. Y Kevin dijo muy bien cuando empezamos a estudiar el primer Salmo que no es ninguna casualidad que Salmo sea el libro del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento. Porque es un libro lleno de verdades para la vida diaria. Y esto nos hace ver la necesidad de un gran Salvador. El Salmo 139, que vamos a leer ahora, es uno de los salmos más íntimos y personales de David. Porque no es un salmo de victoria después de una batalla, no es un salmo en medio de la crisis, sino una meditación personal de quién es Dios, ¿no? Y lo que eso significa para la vida de un creyente. Y es increíble. David, inspirado por el Espíritu Santo, reflexiona en estas 4 grandes verdades sobre el carácter de Dios, como hemos visto. Vamos a ver en los primeros 6 versículos que Dios lo conoce todo. Él es omnisciente. En los del 6 al 12 son
van de 6 versículos en 6 versículos. Los primeros 6, Dios lo conoce todo. Los siguientes 6, Dios está en todas partes. Él es omnipresente. Los siguientes 6, Dios tiene todo el poder, incluso sobre la vida misma. En los últimos 6 versículos nos habla del Dios santo. El Dios es completamente santo y que esto nos hace que su santidad nos lleva a examinar el corazón humano, ¿verdad? Pues deja que Dios examine y guíe tu corazón. Empecemos. Versículos del 1 al 4. Dios es omnisciente y Dios lo conoce todo de nosotros. Dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Me encanta cómo empieza. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. David ora a Jehová, ¿no? Entendiendo que él tenía un conocimiento personal de él. Los paganos, y incluso antes, y yo creo que hoy en día también, se pensaban que sus dioses eran hostiles, ¿no? Indiferentes hacia ellos, hacia los hombres y a las mujeres. Pero David sabía que al Dios verdadero le importaba cada hombre y cada mujer, lo suficiente como para examinar a cada uno y guiarles con amor. Entonces, no es solo que Dios es omnisciente y lo conoce todo, es que Él me conoce a mí. No es solo que Dios está en todas partes, es que Él está en todas partes conmigo. No es solo que Dios lo creó todo, es que Él me creó a mí. Kirchner decía, cualquier pequeño pensamiento que podamos tener de Dios es magníficamente trascendido en este salmo. Y sin embargo, a pesar de la altura de Dios, de su altura y profundidad, este salmo sigue siendo intensamente personal, este salmo, desde el principio hasta el final. Es increíble cuánto amor tiene Dios por nosotros. Dios nos conoce perfectamente. Él es el único que puede examinarnos y corregirnos, conocernos, guiarnos de una manera completa, sin error y con un corazón lleno de gracia y de amor. Y eso nos tiene que traer gozo, consuelo o paz, ¿verdad? Que no hay ni una zona oscura dentro de mí, ni una zona rota que Él no pueda guiarme, que Él no pueda sacarme. Es un Padre en toda regla. Dios quiere cuidarte y no puedes estar en mejores manos. Su luz te va a guiar con una claridad absoluta, ¿verdad? Es más, no es solo que lo pueda hacer, es que simplemente no hay otra forma, manera, ni poder que pueda llegar hasta la raíz, ¿no?, de nuestro corazón y cambiarlo como Él lo hace. No hay forma, no hay otra forma. Necesitamos su luz, ¿verdad?, para conocer el mal en nuestro propio corazón, porque por nosotros mismos no podemos. Necesitamos ver primero a Dios y que su luz nos cuide y nos guíe. Jeremías 17, 9, 10 me gusta mucho porque dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El corazón es engañoso y perverso. Solo Dios lo puede juzgar en verdad. Nosotros no podemos, ¿verdad? Cometemos un grave error al creer ser jueces sobre nosotros mismos. Y no solo es que sea un grave error, es que es peligrosísimo. Es peligrosísimo. Pues como bien dice Jeremías, nuestro corazón es engañoso y perverso. Muchas veces sabemos que algo anda mal, ¿verdad? Pero no queremos ir a Dios y afrontar nuestra realidad, lo cual es ridículo. Es como si una persona que tiene una enfermedad grave, que está constantemente enfermo, lo sabe, pero no va al médico para no hacer realidad su enfermedad. Es absurdo.
La enfermedad lo está matando igualmente, lo quiera ver o no. Y Kevin lo dice muy bien muchas veces, que el pecado es un sinsentido, ¿verdad? Esta es nuestra realidad. Que necesitamos, que somos pecadores y necesitamos de una constante necesidad de dejar a Dios que exponga toda nuestra maldad, toda nuestra perversidad. Necesitamos buscarle en perdón y arrepentimiento, en fe, sometiéndonos al poder de Dios. Necesitamos a Jesús. Él es el único camino. Juan 3, 19, 21 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más. Y los hombres amaron más, fíjate, las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Me recuerda a los niños pequeños, ¿no? Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Me gustaría volver a leer el versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Y cuando leí este versículo me vino rapidísimo un pensamiento a la mente, que fue Adán y Eva. Cuando comieron el fruto prohibido, qué rápido que fueron a esconderse de Dios, ¿verdad? C.S. Lewis dice: podemos ignorar la presencia de Dios, pero no podemos evadirla en ninguna parte, porque el reino está lleno de Él. Él anda por todas partes de incógnito. Busca amar a Dios en todo momento y en todo lo que hacemos. No hay un Padre mejor para guiarnos. Por desgracia, pecar es un patrón que repetimos una y otra vez. Tenemos una incapacidad humana de redimirnos del pecado increíble. Pero hay alguien que sí que puede. El Dios omnipotente que puso en marcha un plan de redención en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Versículo 5. Dios nos guía con amor. Dice así: detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. El salmista reconoce que la presencia de Dios nos rodea por completo, que no se trata de un control frío, no de una vigilancia sin amor, sino de una guía llena de ternura. Y puede resultar muy incómodo, a mí me pasó, cuando en el trabajo teníamos unas videocámaras de vigilancia constantemente, ¿no?, mirándonos, y nos podemos poner nerviosos. Pero nuestro malestar se basa en el hecho de que dudamos de las buenas intenciones del que está detrás vigilándonos todo el rato. Pero el niño se complace cuando el buen padre está constantemente cuidándolo. Cuando confiamos en el amor y el cuidado de Dios nuestro Padre, su conocimiento constante de nosotros es un consuelo en lugar de una maldición. Cuando aceptamos la obra de Cristo, a través del arrepentimiento y de la fe, Dios por amor nos guía. Y ese amor es un amor 100% incondicional. El apóstol Pablo nos lo dice muy bien en Romanos 8, 38, 39, que dice: estoy convencido, Pablo está convencidísimo de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá separarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Una vez en Cristo, no existe forma ni circunstancia ni poder que puedan arrancarnos de las manos amorosas de nuestro Padre. Imposible. Versículo 6 dice así: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. David reconoce lo increíble que es Jehová. Un Dios tan poderoso y al mismo tiempo
Es un Padre que nos ama y nos guía. Es increíble. Este pensamiento es demasiado maravilloso para Él. Como un Dios tan grande puede ser tan íntimo y personal con cada uno de nosotros. A veces rechazamos lo que Dios y su palabra dice sobre nosotros y nuestra condición. Pero debemos reconocer que el Padre Omnisciente nos ama y nos conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Así que mi pregunta es, ¿estás dejando con toda humildad que sea Dios, el Dios omnisciente, que examine tu corazón, que guíe? ¿Estás dispuesto a escucharle? Aquel que todo lo sabe y tanto te quiere cuidar. Versículos 7 al 10. No podemos huir de su presencia. No podemos huir de su presencia. Dice así, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, que allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. El salmista se pregunta, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? La respuesta es clarísima. A ningún lado. A ningún lugar. Imposible. Ser observados de cerca, como hemos dicho, puede sentirse hermoso y al mismo tiempo igual abrumador a veces. Sin embargo, recordar la mano benevolente de Dios y su ayuda salvadora nos lleva a abrazar la realidad de su presencia. Y eso no tiene parangón, es increíble. No deseando escondernos en la oscuridad ya, sino reconociendo la belleza y la brillantez de su luz en su presencia. Dios siempre está ahí para sostenernos firmemente, incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida, cuando todo lo que nos rodea, ¿no?, parece que se ha convertido en caos, o yo, dentro de mí, es caos, podemos confiar en que Dios está con nosotros, guiándonos paso a paso. Hay que abrir la palabra y escuchar y dejar ser examinados y guiados con mucha humildad, reconociendo que nuestro corazón es perverso, reconociendo nuestra dependencia total y absoluta de Él. Y es que la luz de Dios vence a las tinieblas. Versículos 11 al 12. La luz de Dios vence a las tinieblas. El salmista va a confesar que si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aun la noche resplandecerá alrededor de mí, aun las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, porque lo mismo te son, ojito, lo mismo te son las tinieblas que la luz. La presencia de Dios es como una luz constante en la oscuridad. Así como la columna de nube iluminó a Israel en el desierto, que lo vimos en Éxodo, así la presencia de Dios aún en la noche resplandece. Horn decía, las tinieblas pueden en verdad ocultarnos a nosotros y a nuestros hechos de la vista de los hombres. Pero la presencia divina, como la del sol, convierte la noche en día y manifiesta todas las cosas delante de Dios. Donde nosotros solo vemos oscuridad, cuando estamos mal y solo vemos oscuridad, Dios sigue viendo con absoluta claridad. ¿Por qué? Porque Él es luz. Él conoce todo mi pecado, todo lo que está escondido, incluso de mi propio conocimiento. Pero su luz no viene a destruirme, sino a sanarme. Primera de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él.
como si no fuera suficientemente hermoso todo lo que acabamos de ver, como si no fuese lo suficientemente hermoso descansar en todas estas verdades que acabamos de ver, que Dios nos ve plenamente, que Dios nos ama por completo, que Dios es un Dios íntimo y personal. Conoce íntimamente todas nuestras circunstancias, cada momento. Aquí vemos que su luz brilla sobre toda nuestra oscuridad. ¿Para qué? Para guiarnos por el camino de la vida eterna. Y también vamos a entender esto más en los próximos versículos. Cómo Dios nos ha formado cada rincón y cada detalle de nuestro ser más íntimo. Porque Dios es un Dios omnipotente. Versículos del 13 al 18. Dice así: porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Spurgeon comenta sobre este pasaje en este salmo en concreto, diciendo: eres el dueño de mis partes y pasiones más íntimas. No solo el que habita y observa, sino el Señor reconocedor y poseedor de mi yo más secreto. Dice que aquí la palabra entrañas significa los órganos internos, que los hebreos suponían que era el asiento de todo anhelo y deseo. Pero quizás aquí indica la parte más oculta y vital del hombre. A primera vista, este pasaje habla de cómo Dios forma a una persona en el útero, ¿no? Y yo recuerdo que Laura y yo leímos este pasaje la mañana que supimos que Laura estaba embarazada. Y ya sea que lo entendamos como la creación, ¿no?, de nuestros huesos y ligamentos, como su disposición, ¿no?, emocional e intereses, la historia no cambia. La historia es la misma. Cada persona ha sido formada con la máxima intención y amor por Dios, con el máximo cuidado. Y esta misma verdad la vemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En Cristo Jesús somos hechos de nuevo como obra especial de Dios, con propósitos que Él ha preparado, ¿verdad?, para nuestras vidas, según su voluntad y su buen diseño. Dios creó nuestro ser más íntimo. Dios nos redime y nos restaura en Cristo Jesús. Dios te vio a ti antes de que existieras. Dios está íntimamente involucrado, tanto en nuestra formación, desde los huesos, desde los ligamentos, desde el vientre, pero también en la manera en que se desarrollan cada día de tu vida, en cada circunstancia. Dios está presente también, involucrado. Dios te visualizó antes de que existieras. Él te diseñó. Él se puso manos a la obra a crearte y tiene propósitos para ti. Sus pensamientos acerca de nosotros son preciosos y más vastos que los granos de arena, dice, ¿verdad?, que cubren cada playa de esta tierra. Entendamos el calibre, el valor, el increíble valor que se le ha dado a nuestras vidas. Cada día, el increíble valor que tiene para Dios.
nuestro Creador. Dios tiene el poder para redimir a nosotros, para redimir el pecado. Este pasaje habla de cómo Dios formó la vida, ¿no? Desde el vientre. Tú formaste mis entrañas, dice. Tú me hiciste desde el vientre de mi madre, en el versículo 13 lo dice, ¿no? Y esto muestra que la vida no es un accidente. Que si no obra, que si no Él obra por el poder creador de Dios. Y que si Dios tiene poder para dar vida, también podemos entender que Él tiene poder para dar nueva vida, ¿verdad? En Cristo. La redención es la obra máxima de la omnipotencia divina. Solo un Dios todopoderoso puede tomar lo perdido y transformarlo en una nueva criatura. Lo dice en 2 Corintios 5, 17, 18, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así como Dios nos creó y creó algo tan maravilloso de la nada, el poder de Dios es suficiente para levantar, perdonar y restaurar. No importa cuán profundo sea nuestro pecado, el poder de Dios es suficiente. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio no es solo un mensaje bonito, sino poder de Dios para guiarnos, para transformarnos. Dice así en Romanos 1:16, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y en 1 Tesalonicenses 1:5 afirma que no vino solo en palabra, sino con poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Así como el salmista contempla la grandeza de las obras de Dios en su creación, en este pasaje, ¿no? Nosotros, además, también podemos ver su poder reflejado en la nueva creación espiritual que produce el Evangelio. El Evangelio sigue siendo vigente y poderoso hoy, ¿verdad? No depende de nuestras fuerzas o de nuestra elocuencia, sino del poder de Dios para transformar y guiar corazones. Dios tiene poder para examinarme y guiarme. La omnipotencia de Dios no es solo creadora, no es solo redentora, sino también pastoral, ¿no? Y personal. Lo vimos en el Salmo 23 con Pablo, que si podéis escucharlo en Spotify, os lo recomiendo con creces. Y podemos ver que Él tiene poder para examinar todas nuestras intenciones y guiarnos por el camino correcto, ¿verdad? No hay ningún rincón oculto en nuestra vida que Él no pueda alumbrar y transformar. Muchas veces, cuando pensamos en la potencia de Dios, yo creo que queremos que Dios use su poder solo para librarnos de los problemas, ¿verdad? Pero su mayor poder se manifiesta cuando nos corrige, cuando nos transforma y nos guía en el camino eterno. Yo y mi grupo de scouts decidimos ignorar la guía del mapa ese. Y si humildemente hubiésemos seguido de forma constante, ¿no?, esa guía, probablemente nos hubiese ido mucho mejor, ¿verdad? Del mismo modo, encontramos la mejor guía cuando con humildad nos dejamos examinar y dirigir por Él, entendiendo nuestra dependencia total y absoluta de Dios, ya que solo Él es el único capaz de hacerlo. Su poder se perfecciona en mi debilidad. Puede que sea hasta mi parte favorita. Su poder se perfecciona en mi debilidad. 2 Corintios 12, 9, 10 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré. Más bien, ¿dónde? En mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo llega a la conclusión de que sus debilidades no son una desventaja espiritual, sino una oportunidad para que el poder de Cristo se manifieste claramente. Por eso se complace. No porque le guste sufrir en sí mismo, sino porque cada limitación, prueba o ataque le obliga a depender de Cristo. Y esa dependencia lo hace realmente fuerte. Tu verdadera fortaleza no viene de nuestra capacidad humana, sino del poder de Cristo que actúa en nosotros, a través de Él. Solo cuando reconocemos que somos débiles, reconoce que en tu debilidad eres fuerte, porque el poder de Cristo se perfecciona en tus limitaciones. Dios no elimina siempre nuestras dificultades, no lo hace. Es más, Dios las usa para que aprendamos a tener una dependencia absoluta de Él. David describe a un Dios que todo lo sabe, que está en todo lugar y que todo lo puede. Dios formó nuestro cuerpo y planeó cada día antes de que existiera. Esto me encanta porque esto significa que nuestras debilidades no son desconocidas para Dios, sino parte del escenario en el que su poder se muestra. La omnipotencia no es solo fuerza bruta para eliminar problemas y ya está, sino poder para sostener, para transformar y redimir corazones. Dios no se limita por nuestras limitaciones, al contrario, las convierte en un lienzo para mostrar su gracia. El mensaje central del Evangelio es que Cristo salva a los incapaces de salvarse a sí mismos. Jesús mismo abrazó la debilidad, nació como hombre, sufrió, fue crucificado y en esa aparente derrota, entre comillas, manifestó el poder supremo de Dios, salvación y unión con el Padre. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. El Evangelio nos enseña que la vida eterna y la victoria espiritual no vienen de nuestra fuerza, sino de la obra perfecta de Cristo. Versículos 19 al 24, Dios es santo. Y en estos versículos David de repente cambia el tono. Después de contemplar la grandeza de Dios en su omnisciencia, en su omnipresencia y en su omnipotencia, ahora responde a esta visión exaltada, pero con un clamor. Dice versículo 19, de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios. El salmista reconoce que el Dios que lo formó, lo conoce, lo rodea, pero que también es un Dios santo que no tolera el pecado. Es decir, la santidad de Dios demanda separación del pecado. Leámoslo en el versículo 19 al 22. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios. Porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. David no está hablando de un odio personal, sino de un celo santo. El pecado es una ofensa contra un Dios santo, y quien ama a Dios debe aborrecer lo que Él aborrece. Dios es amor, y Dios es santo. Su amor no es permisivo con la maldad,
porque si no, no sería amor. El verdadero discípulo no puede vivir en amistad con el pecado. Estuvimos estudiando Santiago y me encantó Santiago 4:4, que dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Amar a Dios implica rechazar lo que se opone a su carácter. Versículos 23 y 24. La santidad de Dios demanda un examen personal. Dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay camino de perversidad. Y guíame por el camino, en el camino eterno. David termina el Salmo con una oración que debería estar en los labios de todos nosotros. Después de hablar del juicio de Dios sobre los impíos, David no se queda mirando hacia afuera, sino que mira hacia adentro y reconoce que él mismo necesita ser examinado y purificado por el Dios Santo. Y esto nos enseña que la santidad de Dios no solo condena el pecado en otros, sino que nos llama a reconocer el nuestro. No basta con señalar la maldad del mundo, necesitamos dejar que Dios escudriñe las áreas ocultas en nuestro corazón. La santidad de Dios nos guía al Evangelio. Aquí vemos el puente perfecto hacia Cristo. Solo en Jesús podemos ser declarados justos delante de Dios. Voy a volver a repetirlo. Solo en Jesús podemos ser declarados justos delante de Dios. Su sangre nos limpia de todo pecado, dice en 1 Juan 1:7. El Dios Santo no baja su estándar. El Dios Santo no baja su estándar. Pero en su gracia nos ofrece la santidad de Cristo como nuestra justicia. En Cristo, la oración de David se cumple. Dios examina, revela, perdona y nos guía por el camino eterno. Para concluir, Dios todo lo sabe, todo lo puede y está en todas partes. Y ese poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y el Evangelio es la demostración suprema de que Dios usa lo aparentemente débil, como la cruz, para lograr la victoria más grande, la salvación y unión con el Padre. Así que la próxima vez que estés enfrente de una decisión difícil y no sepas qué camino tomar, la próxima vez que en tu corazón te empuje a hacer algo que sabes que no agrada a Dios, la próxima vez que intentes esconder tu pecado en lugar de confesarlo, ¿quién está examinando y guiando tu corazón? Oramos. Señor, te damos gracias, pues solo tú eres un amor, eres amor, y solo tú eres tan grande para tener tanto amor conmigo, con todos nosotros, tan paciente. Tienes pensamientos tan buenos sobre nosotros, tanto amor. Ayúdanos, Señor, a escucharte, a escuchar tu palabra, a escuchar tu examen sobre nosotros, Señor. Queremos ser guiados por ti, pues tú eres amor, Señor. Gracias por tanto que nos das. Ayúdanos en cada día, Señor, a poder seguirte con un corazón dirigido a ti, Señor. Ayúdanos a poder, con humildad, Señor, reconocer cada pecado y continuar en fe, Señor, en arrepentimiento en fe. Guíanos. Te damos las gracias. En nombre de Jesús oramos. Amén.